Así está mi closet en estos momentos. Mi esposo y yo nos hemos soñado por años en darle a este espacio una renovación completa. Así que en este video te muestro paso a paso cómo pasamos de tener un desastre a tener el closet de nuestros sueños organizado de manera perfecta. Hola, ¿cómo estás? Me presento, mi nombre es Alejandra, soy mamá de 2 niños, ama de casa. Amigas, amigos, el día de hoy cumplo uno de mis sueños. Una de las cosas que mi esposo y yo nos hemos soñado, nos hemos imaginado desde que llegamos a esta casa, y yo no puedo creer que en ese momento esté siendo una realidad. Y es que el día de hoy traigo un cambio y organización extrema de mi closet. Y lo primero tenemos que empezar por el principio, el estado inicial de mi closet. Y así empezamos este proyecto. Como pueden ver, este closet es demasiado básico, no hay cajones, no hay repisas, hay mucho espacio para colgar en sí, pero esto no ha sido suficiente. Este closet no lo entregaron cuando construyeron la casa. Como pueden ver, las cosas se nos salieron un poco de control, y es que no teníamos un sistema de organización que funcionara para este espacio, ya que no se podía utilizar en sí el espacio vertical, y eso era lo que fallaba. Había mucho espacio para colgar, pero el espacio vertical estaba totalmente perdido. Es hora de despejar el espacio por completo para empezar con la renovación. Contratamos ayuda con este proyecto. Alguien va a venir a sacar las repisas viejas y empezar a construir todo el sistema nuevo. Así que esta es la última vez que veremos estas repisas. Adiós. Ayer se fue el que nos ayudó a construir este closet, y miren, si les digo que estoy viviendo como si fuera un campo de guerra, no estoy mintiendo. Esto es ropa de mi esposo, pilas de mi esposo, por aquí tengo zapatos de mi esposo, otra pila de desastre de cosas por colgar de mi esposo, cosas por doblar, y aquí tengo todo lo mío, chaquetas, pantalones. Y si te preguntas por qué tanto desastre, bueno, es que tuvimos que hacer esto a las carreras. Y lo primero, les voy a contar sobre la remodelación de este espacio. Este proyecto tomó unos 3 días. El primer día se gastó en remover la repisa y reparar las paredes. Habían agujeros y cosas así que esas paredes se sanaron. Y los siguientes 2 días se gastaron en la construcción del nuevo sistema. Y aquí llegamos a mi closet. Miren cómo quedó la renovación. En ese momento entro aquí, yo no puedo creer que esto sea mi closet. Me pongo emocional, me pongo un poco nostálgica porque para esto ahorramos mucho. Ya llevamos casi 2 años en esta casa y hemos ahorrado para poder tener esto. Es una inversión grande, pero lo que yo quiero decir con esto es que muchas veces somos impacientes a la hora de querer un sueño, un lugar, conseguir algo, pero con paciencia, con esfuerzo, ahorrando, se pueden lograr las cosas. Si ves que un influencer o una persona se muda a una casa y lo compra todo de una, empieza a renovar todos sus espacios la primera semana que se muda, no te sientas mal, porque eso no es normal, eso no es la realidad. La realidad es que la mayoría de nosotros tenemos que ahorrar un buen tiempo para conseguir las cosas, y sí se puede. Yo sé que tú puedes conseguir lo que quieres si te organizas, si trabajas duro, con amor y con pasión, lo vas a lograr. Y si nosotros pudimos lograrlo, tú también lo puedes hacer. ¡Vamos! Y ya que acaba de suceder la renovación del closet, quiero contarles algunos detalles en el diseño que mi esposo y yo decidimos tener. Y es que el diseño del closet es el primer paso para poder
planear todo esto. La empresa que nos ayudó con el closet viene a tu casa, toma las medidas de todo y te muestra opciones de qué se puede hacer con el espacio. Y es muy importante que no te quedes con las opciones que ellos te digan, sino que tú decidas y hables muy claro de qué es lo que tú quieres. Yo te voy a contar cuáles fueron unas de nuestras prioridades. La primera, y yo creo la más importante: cajones. Y es que yo creo que la cosa número uno para poder organizar es tener un buen espacio de cajones. Yo creo que la mayoría de personas que construyen closets se enfocan en espacios para colgar, pero los cajones para mí es una de las cosas más importantes y yo la tenía clara que quería muchos, pero muchos cajones. Siento que se ve mucho mejor cuando abres un cajón y sobre todo cuando está organizado con el método KonMari, que es el método que hoy vamos a utilizar. Eso se ve tan hermoso, tan bonito y eso me tiene súper emocionada el día de hoy, porque vamos a hacer todo ese proceso de organización. Otro detalle importante para los zapatos: queríamos una zapatera que fuera así. Generalmente ponen las zapateras en el primer piso y ya, pero nosotros queríamos como un edificio de zapatos. Otra cosa muy importante: tener un espacio para colgar cosas que sean muy largas, como los vestidos o pantalones de mi esposo. Y detalles como estos para mi esposo: poder sacar esto. Aquí él puede poner todas sus corbatas y mirarlas organizadas por color o forma como él quiera. Y quiero decirte que mi esposo y yo no empezamos con una casa así. Nosotros empezamos con un apartamento estudio chiquitito, una caja de fósforos, así le decía yo, con mucho amor. Y con el tiempo hemos venido evolucionando. Ya llevamos casi 10 años de casados. ¿Cuántos? 8 años. Y si ya vienes viendo mis videos por un par de años, sabrás que mi primer closet era un closet chiquitito. Inclusive tengo ese video de cómo organizar un closet pequeño si tú tienes un closet de ese tamaño. Luego nos mudamos a esta casa donde no había un closet terminado y así duramos por 2 años y ya estamos aquí. En mi primer closet no tenía cajones, en mi segundo closet tampoco tenía cajones y ahora que renovamos el closet ya tengo cajones y se siente... Y lo primero, limpia tu closet conmigo. No podemos empezar a organizar en un closet sucio. El día de hoy voy a utilizar toallas de papel y es que todos mis paños de microfibra están sucios. Trataré de ser lo más ahorrativa posible. Yo sé que parece muy limpio, pero esto está lleno de polvo de la construcción. Para limpiar el closet estoy utilizando mi mezcla multiusos, ya que es segura para la mayoría de las superficies. Utilizo una gota de jabón lavaplatos en más o menos 2 tazas de agua y una cucharada de alcohol. Muy importante a la hora de diseñar tu closet: si es que tienes la oportunidad de elegir, elige un closet que sea blanco o de un color claro. Esto va a hacer totalmente la diferencia. Y es que vimos ejemplos de closets que son oscuros. Son colores muy bonitos, a mí me encantan, pero siento que en un closet deberías utilizar lo más neutro posible. La idea es que la ropa y los colores de la ropa sean el protagonista aquí y no en sí la estructura. Además, el blanco hará que se vea muchísimo más grande el closet. Mi esposo y yo no lo podemos creer de lo grande que se ve este closet. Es como si hubiera aumentado 2 veces su tamaño, no les estoy mintiendo. Y seguiré con la limpieza de este espacio. En este momento me voy a enfocar en aspirar la alfombra muy bien, ya que hay muchísimas partículas de polvo, sobre todo de la reparación de los muros. Quedó muchísimo polvo y quiero eliminarlo por completo. Y díganme ustedes si esto no es una de las cosas más satisfactorias del mundo: las líneas que deja la aspiradora. Y listo, así queda nuestro espacio limpio, sin polvo alguno. Empecemos a organizar.
sorbito de café. Y yo sé que a mucha gente no le va a importar, pero lo quiero compartir. ¿Qué tal está este atuendo o conjunto del día de hoy? Por favor, déjenme saber su opinión, yo no sé qué pensar. Y es que este color es un poco extraño, no es fucsia, pero tampoco es morado, es como una mezcla de los dos. Le pregunté a mi esposo y él me dice que le encanta, pero la verdad yo no sé, ¿se me ve bonito o no? Ok, el siguiente paso es categorizar todas mis prendas, todo este desastre de aquí. Voy a dividir todas las piezas por categoría. Por suerte, hace poco hice una depuración de todo mi closet, así que va a ser mucho más fácil hacer este proceso. Pero si no has hecho depuración, el primer paso será depurar antes de categorizar. Manos a la obra. I'm feeling way too low to start this night, but I wanna get to your bash. Last night you tried to make me angry, yeah, but this time I get you mad. Oh, don't. Ok, aquí ya tengo todas mis categorías separadas. Es hora de empezar a doblar una por una. Y voy a empezar a organizar por orden según la categoría más grande y que más utilice primero. Obviamente es la categoría que utilizamos todos los días, en lo que más deberías enfocarte. Me falta el aire, discúlpenme si hablo demasiado rápido, es que yo hablo muy rápido. Muchos de ustedes me escriben, Aleja, pero es que hablas demasiado rápido. Y sí, hablo demasiado rápido, mi boca va más rápido de lo que mi cerebro puede procesar. Además, que tengo un bebé y está tomando su siesta, así que yo corro al 1000 por hora. En fin, si ven, ya me salí de lo del video. La primera categoría que voy a empezar a organizar es mi ropa interior. Obviamente necesitamos ropa interior todos los días. Este cajón se va a abrir constantemente y para ello voy a utilizar estos organizadores que tengo por años y años en mi casa. ¿Será que sí me caben ahí? Si esos organizadores no me caben acá en el cajón, no sé qué voy a hacer porque no tengo más organizadores. A ver. ¡No! ¡No! Miren esto. Estos organizadores caben perfectamente en este cajón. ¡Qué calor! ¡Wow! Esto puede sonar estúpido para algunos, pero para mí el hecho de que mis organizadores queden perfectos en mi cajón me causa una felicidad absoluta. No quiero hacer mucho acercamiento de esto, es algo muy privado, ustedes me entenderán, pero organicemos mi ropa interior. You're gone now. Will you call me back? Yeah, I know that. Yeah, I know that. You're the traveling kind. It's a known fact. Yeah, I know that. La siguiente categoría más grande que tengo son estos conjuntos deportivos que, si conoces mi personalidad, es lo que más utilizo porque soy mamá, ama de casa, estoy activa, corriendo detrás de los niños, limpiando, haciendo miles de diligencias en el día, haciendo videos como este que me tienen sudando y por supuesto que quiero estar lo más cómoda posible, además de sentirme bonita, por eso utilizo mis conjuntos deportivos. Hoy vamos a doblar toda nuestra ropa por el método KonMari, así que hagamos una organización extrema doblando toda mi ropa. Por años vengo utilizando el método KonMari para doblar mi ropa. Aquí te explico cómo doblo mis leggings. Primero los aplano bien, pongo una pierna sobre la otra, luego doblo a la mitad a lo largo así y luego doblo 2 o 3 veces, 1, 2 y 3 para que nos quede un rectangulito así. La idea es que todas y cada una de las piezas queden así como ladrillitos, que queden encajados perfectamente en el cajón. Ya verán de lo que les estoy hablando. No te preocupes si a la primera no te sale perfecto, esto lleva un poco de práctica, pero yo ya llevo años haciéndolo y les digo, es la mejor manera de doblar la ropa. Por estos días me demoro minutos en doblar absolutamente toda mi ropa. Practiquemos con todos mis leggings. Stepped into my life, such a magic feeling when you tore down my walls. I wish I could go back
right before you told me I tried to change it all. But look at us now, could have gone so far. It hurts to realize we're parted. Yeah, look at us now, this is who we are. And I just know things will never be the same. We're like strangers again, again, again. Strangers again, again, again. We're like strangers again, again, again. I just know. Ahora hablemos de las camisas mangas sisas o camisas deportivas. Primero doblo a lo largo una mitad sobre la otra mitad de esta manera y luego empiezo a doblar en 2 o 3 partes hacia arriba. 1, 2 y antes de llegar a la última vez tomo las cargaderas o las tiritas sobrantes y las pongo adentro del último doblez y listo. Así me queda como un ladrillito o rectangulito perfecto y lo mismo voy a hacer con el resto de mis tops. La la ya, la ya, la ya, la la la. La ya, la ya, la ya, la ya. La la ya, la ya. Ahora para los shorts deportivos es lo mismo que con los leggings, se pone una pierna sobre la otra y luego se dobla en 1 o 2 partes. Sua mãe me ligou contando uma história que a chuva levou todo equipamento. Só deixou. Dejaré el siguiente cajón para una de las categorías principales, la que más utilizo en mi día a día. Y un error que he cometido en el pasado es guardar mis leggings y mis camisas del mismo conjunto separadas. Son una parejita que no deberían separarse, así que aquí tengo este conjunto y lo voy a poner así en mi cajón. De igual forma con el resto de conjuntos. Bota ela no avião, que eu durmo no chão. Fica calma, não tem pressa, tudo vai se resolver. Ahora hablemos sobre estos enterizos deportivos que me encantan. Tengo varios y la forma de doblarlos es prácticamente la misma. Ya van viendo que un patrón se repite, se pone un lado sobre el otro y se empieza a doblar hacia arriba haciendo unos 2 o 3 dobleces y cuando hay tiritas simplemente se esconden adentro y listo. Tempo, vou descobrir. Acordou de manhã, sentou-se na mesa, olhou para mim com a cara surpresa. E o café tá saindo, madame. Un momento, soy la Alejandra del futuro y me acabo de dar cuenta que el 60% de las personas que me ven no están suscritas. 60%. Por favor, ayúdenme a llegar a mi objetivo de 200,000 suscriptores. Ya estamos, que llegamos. Dale al botón de suscribirte y sé mi amigo por siempre. Y bueno, regresemos al video. Les mando un beso. La la ya, la ya, la. No lo voy a negar, siempre me pasa lo mismo con esos procesos de organización. Empiezo muy motivada y en la mitad del camino me da dando un poco de dificultad. Porque, señoras y señores, ver esto así no es motivante, es un poco abrumador y yo creo que es la razón por la que la gran mayoría de personas no organiza sus espacios. Es abrumador, no lo voy a negar, pero la satisfacción, el premio de tener un lugar como tú te lo sueñas, abrir tus cajones en la mañana y tener paz mental, eso hace que todo esto valga la pena. Así que si estás en la mitad del proceso y estás pensando en desistir, hoy te digo, respiremos, vamos por mitad del camino y vamos muy bien. Y es que ya vamos por el tercer cajón. En este cajón voy a poner camisas y blue jeans o pantalones de mezclilla. Estos no los uso mucho, pero ya que llega el invierno espero vestirme un poco más con ellos. Ahora doblemos mis jeans o pantalones de mezclilla. Primero le cierro el botón y el proceso es básicamente el mismo de los leggings. Se pone una pierna sobre la otra, luego se dobla a la mitad a lo largo. Voy aplanando entre paso y paso y luego doblo unas 2 o 3 veces, 1, 2 y 3. Y
para mis shorts, que son de mezclilla o de una tela más gruesa que los deportivos, es básicamente el mismo, solo se hace un cambio al proceso. Primero se pone una pierna sobre la otra y para los shorts va a quedar una parte sobrante, que es este triangulito de acá. También se dobla hacia adentro antes de empezar a enrollar hacia arriba o doblar hacia arriba, y simplemente doblo una vez. Proceso que se repite para las faldas. Ahora para las camisas, camisetas, remeras, no sé cómo le digan ustedes, playeras, creo que también le dicen. Me gusta doblarlas trayendo los dos extremos hacia la mitad. Luego agarro una de las mangas y la escondo también encima. Luego traigo la otra manga y la escondo encima. Y luego doblo hacia arriba 2 o 3 veces para que forme el rectángulo. Practica conmigo y doblemos todas mis camisas. Ahora doblemos mis camisas manga larga. Es básicamente el mismo proceso, solo que la manga larga se va a esconder un poco, ya que tiende a ser un poco más larga que el resto de la camisa. Escondo el cachito que queda o el pedacito que queda visible, lo escondo encima y el proceso es el mismo, se dobla 1 o 2 veces. Aquí me estaba muriendo del calor, pero no pasa nada. Respiro, tomo energías y seguimos. Las cosas están quedando hermosas. No veo la hora de darles el tour final con todo el resultado. Vamos a entrar en detalles. En ese momento son las 3:30 de la tarde. Mi bebé todavía sigue dormido. Pueden creer que ha estado durmiendo por 3 horas ya. Ese bebé duerme mucho. Sobre todo los días de lluvia. Ha estado lloviendo todos los días aquí. Cuéntenme si sus otoños en sus países o la primavera también son días así, grises, uno tras otro tras otro. Yo creo que no tenemos un punto medio acá donde vivimos. O llueve como por 5 días seguidos o hace calor por meses, pero nunca puedes tener las dos cosas a la vez. Eso no existe aquí. La siguiente categoría, el último cajón. Este cajón, el de más abajo. Aquí pienso poner pijamas y shorts o ropa de estar en la casa, ropa cómoda. Una gran pausa porque el bebé se despertó de la siesta. El bebé se despertó de la siesta. ¡Ay, Vivi! Hola, mi vida, ¿cómo estás, mi amor? Y mientras el bebé está en su sillita, la mamá corre para poder hacer la rutina de limpieza diaria que por estar allá en el closet dejé tirada por completo. Vamos a ver cuánto tiempo me da. Luego llegó mi niña de su escuela, mi esposo fue a recogerla y miren, se largó el agua, hay una gran tormenta.
Y traigo un ayudante con ustedes. Un ayudante que en su hoja de vida no tiene mucha experiencia con este trabajo, pero eso sí, tiene la mejor actitud y eso es lo importante. Wow. Siguiente categoría, todo lo de colgar. Stop it! It's a nice drawer. Hola, ya han pasado algunas horas, los niños están en la cama y mi esposo y yo estamos en una cita romántica organizando nuestro closet. Sí, yo sé, muy romántico. Hashtag vida de casados. Pero tengo estas canastitas y las voy a utilizar para organizar. Aquí tengo mis camisas deportivas y aquí voy a poner mis vestidos de baño. Will you help me with the top stuff? Yay. What do you want exactly? Por ahora, gracias. Última categoría, los accesorios. Aquí pienso poner mis bolsos, que de hecho ya empecé a poner este. Ya empecé poniendo este bolso, es mi favorito, diría yo. Lo uso para todas las citas con mi esposo. Bueno, digo todas las citas, pero nosotros nunca salimos. En fin, cuando quiero salir, este bolsito, miren qué bonito. Miren los detalles de este bolso. ¡Ay, precioso! Para guardar todos mis bolsos les voy a poner la cargadera adentro de ellos. Así no me quedan por ahí volando. De cinturones solo tengo uno y lo voy a enrollar. Tiene esta hebillita así. Hola, buenos días, es un nuevo día y sí, tengo la misma ropa. Por favor, normalicemos esto de usar más de una vez la misma ropa. Y es que si está limpia, si no huele mal, ¿cuál es el problema? Señoras y señores, en este momento estoy parada acá y no me la creo. Hemos terminado. Es hora de darles un tour del closet. Pellizquenme, pellizquenme porque yo no puedo creer que este sea mi closet. Me siento tan agradecida en este momento, solo me quedan palabras de agradecimiento. Gracias a ti por estar aquí, por ver mis videos y permitirme ayudar económicamente en mi casa. Esto sin ustedes no sería posible y bueno... Empecemos de una vez. Este rincón de acá es mi rincón, el rincón de la mamá. Estos son los cajones con los que yo tanto me soñaba. Aquí quedó mi ropa interior. Para la ropa interior recomiendo 100% que consigas uno de estos organizadores. Para la ropa interior, sobre todo porque es tan pequeña, recomiendo que utilices organizadores. Así dobles las cosas con el tiempo, abriendo y cerrando, sacando. Se te van a mezclar todo porque son cosas muy pequeñas, medias o ropa interior. Sobre todo las medias, yo creo que se hacen un desorden, así es como me gusta organizarlas a mí. En el siguiente cajón quedaron mis leggings. ¡Ah!
Miren qué bonito. Yo no puedo creer que así se vean mis leggings. Qué bonito se ven así los colores, el contraste. Estos de acá son todos conjuntos. Estos son piezas individuales y estos son enterizos. En el tercer cajón tengo los jeans. Estos son pantalones de mezclilla o no sé cómo le digas tú. Aquí tengo estos que son como pantalones cargo. Aquí tengo shorts. Estos son todas camisetas. Y estos son más que todos crop tops. Y una cosa sobre todo que quiero decir con el método KonMari es que este método ayuda a que si vas a tomar una pieza, las demás no se desarmen como con el método tradicional horizontal donde pones una encima de la otra. Como por ejemplo aquí que mi esposo quiso organizar. Si sacas esta de acá y no tienes cuidado, las otras se te van a desarmar. El método KonMari nos ayuda a esto. En el cuarto y último cajón tenemos pijamas. También las organicé por conjunto. Aquí tengo unas de Navidad. Estas azules que ustedes saben son mis favoritas. Estas que son como de sedita. Acá tengo shorts para estar en la casa. Y aquí también tengo sudaderas. Me va a quedar algún espacio para llenar aquí lo que me haga falta. Siguiente categoría, todo lo que colgué. Colgué por color, de los colores claros o blancos a los más oscuros. Del blanco me voy a los beige. Luego me voy a los rosas, naranjas. Me voy a los rojos. Aquí tengo morado. Luego me voy a los azules. De los azules paso a los grises y luego a los negros. Esta idea de hacerlo por color también lo tomé del método KonMari y me encanta. Da un efecto visual bien bonito. En la parte de arriba aquí tengo vestidos de baño y en la parte de más arriba tengo camisas deportivas que nunca utilizo, por eso las dejé ahí. Ahora pasemos a este lado. Aquí tengo mis bolsos. Estos son todos los que tengo. En la parte de más arriba puse sombreros. Esta es una pieza elegante. Aquí hay más sombreros y este bolsito, ustedes como le dicen, tulas, no son un bolso en sí, pero son de telas así bien sencillos. Están muy de moda por aquí. Mi esposo me lo compró. Miren, este es de un bebé disfrazado de dinosaurio. Últimamente he visto muchos bebés por ahí en las tiendas. ¿No les parece algo extraño? Es bonito, pero extraño. Entre todos mis bolsos yo diría que tengo dos favoritos. Este blanco que ya se los mostré, lo uso todo el tiempo. Y tengo este me encanta porque ni siquiera es un bolso, es una cartera o billetera. Aquí pones tu dinero y tus tarjetas de crédito o tarjetas, lo que tengas. Lo cierras acá, pero vino con una cadenita y la cadenita te permite utilizarlo de bolso. Me encanta, me parece que se ve tan bonito, sobre todo cuando salgo de noche. Aquí nunca salimos, pero las veces que hemos salido, sobre todo a bailar o algo así, esto es lo más útil. Puedes bailar libremente y tienes ahí tus cosas seguras, una maravilla. El único cinturón que tengo es este y lo tengo con orgullo. De hecho, por esos días lo estaba buscando y no lo encontraba. El desorden que teníamos acá no me permitía ver las cosas que tenía y sobre todo esta es una de las cosas que estoy bien emocionada de utilizar pronto con pantalones. Y aquí quedaron mis zapatos y los zapatos de mi esposo. Lo que es de mi lado no lo voy a alcanzar a llenar porque estos son absolutamente todos mis zapatos y me siento orgullosa de esto. Entre todos, yo diría que mis favoritos son estos. Son tan hermosos, pero nunca los utilizo porque son muy dolorosos. Miren, están prácticamente nuevos. Estas botas de combate también me encantan para el invierno. Y esas sandalias son mis favoritas. Miren qué bonitas. Aunque no las voy a utilizar mucho, ya llega el invierno. Por último, pero no menos importante, aquí tenemos este banquito que es peludito. Yo siempre había querido tener un closet y tener un banquito que fuera peludito. Y aquí está. Este lo compramos de segunda mano. De este lado quedaron mis abrigos. Tengo pocos. Tengo este rosa. Y tengo estas tres chaquetas con este chaleco peludito. Y por último, pero no menos importante, mi bata. Nunca utilizo bata, pero esta es la única bata que tengo y es muy importante para mí porque me la regaló mi amiga cuando se casó. Nos dio a todas las damas de honor una bata de esas y nos tomamos fotos. Así que Mari, si me estás viendo, un abrazo y un beso para ti. Aquí quedó la bata que me regalaste con mucho orgullo. Si llegaste hasta aquí, déjame un emoji de prendas para vestir. Suscríbete, regálame un like. Lleguemos a 200,000 suscriptores. Eso le ayudará mucho a mi canal. Te veré en el próximo video. ¡Chao!